sea, que no se dé tanta diferencia en punto de vista, o si las hay, que se puedan juntar para el bien común. Creo que mucha gente que no está aquí presente hoy, sí, por ejemplo, aquí hay gente que ha sido desalojada de Betalteco. Yo creo que ellos hubieran podido no solamente estar presentes, sino decir qué han sentido cuando han sido desalojados, qué están haciendo hoy, qué futuro tienen, qué esperanza tienen, y no solo ellos, para sus hijos. También creo que todos tenemos que tomar en serio que somos todos responsables de la situación de Petén. Y nadie puede decir, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver. Y nadie puede decir tampoco, yo no puedo hacer nada. Y nada, así con dos testimonios, pero si me cambia el micrófono, le agradezco. O sea, con dos testimonios muy concretos. El presidente Felipe Calderón, hace unos días, en México, pidió perdón a las víctimas de la violencia y del narcotráfico, reconociéndose en parte responsable de tanto luto y de tanto dolor. Yo creo que esto lo deberíamos de hacer todos. Y tomar en serio también la otra expresión que usó aquí en Guatemala Felipe Calderón. La falta de trabajo, de oportunidades, es un caldo de cultivo para buscar delincuencia y narcotráfico. Y la segunda, quiero citar a Madre Teresa de Calcuta. Todos sabemos quién era y qué hizo. ¿Cuál era uno de su punto de vista? El océano es inmenso, pero está hecho de gotas. Pongamos cada uno nuestra gota para hacer de Petén un lugar o un océano de paz, de bien, sobre todo de bien común y de felicidad para todos. Es poco, pero se puede empezar. Gracias, monseñor. Señora fiscal y señor comisionado, ¿qué opina CICIG y el MP sobre la ya planteada opción de desplegar tropas de Estados Unidos en Guatemala de cara a la disminución de la impunidad y el tema del narcotráfico? Yo la apuesta no la haría por ahí, yo la apuesta la haría por fortalecer a las instituciones de justicia, al Ministerio Público, a crear una policía de investigación criminal, que es un déficit que existe en Guatemala. Contamos con un número extremadamente insuficiente de investigadores, sobre todo investigadores especializados ante un fenómeno tan complejo. Apostaría más a crear bases de datos comunes a nivel regional, al intercambio de información. Estamos pensando en esclarecer los casos y que las personas vayan a la justicia, pues quienes lo tenemos que hacer somos los especialistas en esto, en investigar, en litigar los casos, en lograr las condenas, y ese es un perfil bastante diferente que el de tropas o ejército. Cada quien tiene su función. Y respecto a la lucha contra la impunidad, esa función nos compete pues en un sentido a investigadores y en otro sentido a abogados, que somos fiscales y que somos jueces. Entonces yo la apuesta no la haría por ahí. Hace poco estuvimos en nuestro vecino país y había habido un caso muy importante. Se había logrado detener a una persona que estaba en la jerarquía de la estructura del crimen organizado, y cuando se llevó el caso a la justicia, pues se inició una discusión, se detuvo bien, mal, se allanó mal, y yo creo que es lo que tenemos que pensar. Quienes vamos a presentar los casos a la justicia debemos de ser las personas que hemos sido formadas para hacerlo de acuerdo con las exigencias y los requisitos legales. Gracias, fiscal comisionado. Bien, esa es una decisión política de Guatemala, si están tropas de los Estados Unidos o no. Yo no voy a opinar, es una decisión que tendría que tomar el Estado de Guatemala. Nada más voy a referirme al caso de México. Son 40,000 soldados en el norte de México, 30,000 muertos, y el problema va peor, se va perdiendo. Italia en los años 70
logró controlar a la mafia con policías sin involucrar al ejército, con mínima cantidad de muertos. Ustedes juzgarán cómo se combate el crimen organizado, quiénes tienen éxito y quiénes fracasan. María Luz. Por favor, Rosa María. No me han preguntado, pero quiero opinar porque al final el Estado también está conformado por nosotros, ¿no? Entonces ahí quisiera decir que realmente si queremos fortalecer la institucionalidad, nosotros los guatemaltecos no necesitamos que gente de otro país venga a resolver nuestros problemas. Yo creo que los guatemaltecos y las guatemaltecas debemos de bajarnos para resolver los problemas. Y es ahí donde la sociedad civil también se tiene que levantar y manifestarse y perder ese miedo, ¿sí? Porque yo creo que en este caso no nos gustaría, y lo hemos visto ahorita con la DEA, seguir viviendo con el miedo de ver tanques de guerra otra vez, como lo hemos estado viendo. O sea, es cierto que ha ayudado el hecho de que estemos en estado de sitio para que no veamos gente armada, y es cierto eso. O sea, ir a un restaurante y no sentarse al lado de gente armada nos ayuda porque nos quita un poco esa tensión, pero eso no resuelve el problema ahorita, porque en el pasado lo hemos vivido, y después de la guerra, hace un año, me recuerdo, vimos soldados, y no eran soldados civiles, eran gente de Estados Unidos con uniforme igual camuflajeado, pero realmente impacta, y eso no hace vivir feliz. Entonces yo creo que no necesitamos. Y la otra cosa que iba a mencionar es que si abrimos el espacio para que venga el gobierno de Estados Unidos a través de militares, es abrir el espacio para la colonización, y eso no queremos más, creo. Ya no quieren que hable. Dos preguntas para el señor gobernador. Se sabe que en la policía del Petén hay elementos que están colaborando con el crimen organizado. ¿Por qué no se cambió a los policías del Petén como se ha hecho en otros departamentos en situaciones parecidas? Y la segunda, ¿por qué el gobierno desapareció el viceministerio de Gobernación para Petén? Muchas gracias. Efectivamente, durante esos 3 años y medio, en el caso del departamento del Petén hemos sabido no solo casos de policías participando o relacionados con el crimen organizado, sino que con otras manifestaciones y hechos delictivos. Nosotros hemos destituido o iniciado procesos en el departamento del Petén contra más de 240 elementos de la Policía Nacional Civil. Asimismo, es interesante ver el hecho pues, de que no tenemos los suficientes policías como para estar rotando. Por ejemplo, en el mes de diciembre, y esa fue una queja que le puso el señor presidente, con la grabación de la última promoción de la Policía Nacional Civil, yo pedí, el señor presidente autorizó 100 elementos de Policía Nacional Civil, pero yo pedí los que estaban saliendo de la academia, porque era fácil trabajar con ellos y traerlos y distribuirlos donde nosotros lo necesitábamos. ¿Y qué pasa? Estaba dando una situación en la comisaría 16 y me dejan a los 100 nuevos que me habían ofrecido para Petén en la comisaría 16 y me traen a los de la comisaría 16 para Petén, y que todo el mundo sabemos en la ciudad capital lo complicado que era trabajar con esos elementos de policía. ¿Y qué pasó? También empezamos a tener un leve incremento en algunos hechos delincuenciales. ¿Qué dijo el presidente cuando le planteó la llamada? Ya no puede pertenecer. Entonces, lo que necesitamos era trabajar más y fiscalizar un poco más el trabajo que vienen realizando. En la segunda instancia, en cuanto al tema del viceministerio de Gobernación, miren, el viceministerio de Gobernación era una carga para el departamento de Petén y además entraba en conflicto. Una vez la Constitución dice que es el gobernador uno de los responsables de la seguridad pública en el departamento. ¿Para qué necesitamos nosotros un quinto viceministro? Si este viceministro tenía que depender igual del ministro de Gobernación o del viceministro de Seguridad a nivel nacional, teníamos que brindarle, como en el caso pasado, de 9 elementos de seguridad, de darles vehículos, esto era un costo innecesario para el departamento y entraba en conflicto con el tema y la función de otros funcionarios. Aquí, si nosotros queremos hacer algo, la propuesta definitivamente es crear un subdirector específico de la Policía Nacional Civil con capacidad para mandar, ordenar y no andar buscando nosotros que se incrementar la burocracia en el departamento del Petén. Para mí, y yo se lo sugerí al señor presidente en su momento, el viceministerio de Gobernación en el caso del Petén era infuncional. ¿Y qué dijo con lo del subdirector? Esa es una cuestión que estamos trabajando con el actual ministro de la Nación, buscar la subdirección específica para el Petén de la Policía Nacional Civil. Muy bien, vamos a ver si se lo preguntan en el Congreso, que dicen que está en interpelación. Señora fiscal, ¿qué relación hay entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente?
Pues los caminos son múltiples, tanto por quienes perpetraron los hechos durante la guerra como quienes continúan perpetrándolos ahora, como por esa sensación que tú mencionabas hace un momento, que frente a esos crímenes gravísimos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, que ocurrieron durante la guerra, si frente a esos crímenes la justicia no actuó, pues eso tiene un significado social muy grave. Tiene un significado social o que algunas personas pueden matar, o que a algunas personas se les puede matar, o que simplemente matar está permitido. Entonces, no podemos desvincular la situación de debilidad institucional actual o la situación, los más de 5.500 asesinatos que hubo el año pasado, no lo podemos desvincular de esa situación de violencia que vivimos y de la impunidad que aún existe sobre esos gravísimos crímenes. Incluso la forma, la estructuración de las instituciones de justicia, en algunos casos el reclutamiento de los funcionarios, el despliegue territorial, obedecía también a esa lógica de impunidad. Tanto es así que cuando Guatemala le pide apoyo a la comunidad internacional para que se instale en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo hace reconociendo que esas estructuras que se habían creado durante la guerra para garantizar la impunidad de esos crímenes pervivían y que ahora funcionaban con otra lógica, que era permitir la impunidad, pero ya no de los crímenes de la guerra, sino de negocios actuales